Bueno, gracias a todos por venir. Eso primero, gracias también a la gente que nos sigue por el canal de Ustream. La verdad es que para nosotros es un placer venir por fin a Barcelona, a esa ciudad que nos quedaba por completar del mapa de las grandes capitales de España, por traer este evento aquí. Y bueno, es un placer, ¿no?, ver después de que 13 eventos después la sala está llena y seguimos debatiendo en torno a algo que hace 3 años empezaba como una reflexión en torno a una tendencia. Y es algo que hoy en día ya se ha convertido en una moda, ¿no? Precisamente un poco por ahí van los tiros de lo que hoy quiero reflexionar con vosotros, cómo esto del social media parece que se ha comido al resto de cosas que forman parte del mundo del marketing, cómo hoy en día parece que si no estamos en el 2.0 no existimos como empresa, ¿no? Una empresa que no tiene una página en Facebook o un perfil en Twitter parece que no existe, ¿no? Igual que hace 40 años las marcas que no tenían un anuncio en televisión era como si no estuvieran en el mapa del consumidor. Hoy en día, insisto, social media parece que todo versa en torno hacia eso, pero veremos que en realidad el cambio no se ha producido en Internet, sino más bien este cambio que ha supuesto Internet en nuestra vida ha supuesto un cambio total de relaciones entre usuarios y marcas, que creo que es necesario que reflexionemos en torno a ello para saber cómo adaptar las nuevas posibilidades o lo que está por venir a un nuevo concepto de marketing o a un concepto de marketing que en realidad es el que va a permanecer a partir de ahora. ¿Cómo es o cómo debería ser, ¿no?, el marketing que aplicáramos a partir de ahora en este nuevo escenario de relaciones entre usuarios y marcas? Bien, en primer lugar, deberíamos reflexionar, ¿no?, en torno a la transparencia. Esa transparencia, esa obligación, es ya, en realidad, algo que todas las marcas tienen que aplicar en su día a día. Es decir, el marketing hoy en día ya solo puede ayudar a vender buenos productos, excelentes productos, diría yo. Aquellos productos que tienen o que rozan la perfección o que la intentan en todos sus procesos. Es decir, hoy en día el marketing ya no trata o ya no puede esconder esas debilidades de los productos o servicios, sino que más bien estamos expuestos a una nueva concepción del usuario, del consumidor, como un valor o como alguien mucho más exigente, ¿no?, y más exigente y más duro y más claro, y es algo que nos va a reclamar en nuestro día a día. Si no tenemos ese producto perfecto, si nuestro proceso de creación de los productos y servicios no roza la perfección en todos sus procesos, desde las materias primas hasta el postventa, hasta la propia comunicación o publicidad, sin duda tenemos hoy un problema. Y ante eso, pues, por ejemplo, lo que están haciendo muchas marcas, alguna de ellas, algún banco seguramente os suene en ese estilo nuevo que tienen de comunicar, reconociendo errores. Nosotros reclamamos como usuarios que las marcas con las que establecemos un tipo de relación más directa, más humana, sin duda admitan sus equivocaciones y sean capaces de reflexionar en torno a ello. La influencia. El concepto de público objetivo, de ese público al que vamos a dirigir nuestros esfuerzos para llegar con nuestro marketing y comunicación, también requiere una reflexión. Hoy en día, ese público objetivo ya no es solo la gente que está dispuesta a comprarnos nuestros productos o servicios. Es decir, podemos tener muy claro, ¿no?, a quién nos vamos a segmentar o a quién vamos a dirigir nuestros esfuerzos, pero hoy en día ya no basta solo con eso. Porque hoy en día lo que más bien le importa a nuestro público objetivo en realidad es todo su radio de influencia. Es decir, igual que a nosotros importa qué es lo que opinen sobre nosotros, sin duda la relación con las marcas, sobre nuestros gustos, sobre nuestras inquietudes, les gusta o nos interesa más bien que nuestra gente que está alrededor entienda por qué nos gustan ese tipo de cosas. Es decir, cuando alguien hoy en día le da me gusta a una página en Facebook o se hace seguidor de una marca en Twitter, en realidad no nos está comunicando solo a nosotros que es fan de nuestra marca, sino que más bien sabe, es consciente de una forma subconsciente de que eso lo está comunicando a toda su gente, a todo su círculo alrededor. Con lo cual, tenemos que entender que no podemos poner en un impasse, ¿no?, en una situación incómoda a nuestro público objetivo y no puede suponer un problema el hecho de que sea fan o sea seguidor, ¿no?, de nuestras marcas o nuestros productos o servicios. ¿Qué más conceptos podemos reflexionar? Los problemas reales. Hoy en día los problemas reales de la gente, coincidiréis conmigo seguramente en que muchos de estos son los que forman parte hoy en día de nuestros problemas auténticos. Estamos en un panorama de crisis, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de todo tipo, de relaciones sentimentales, tenemos problemas de empleo, obviamente, tenemos problemas, conflictos incluso bélicos o incluso de algún tipo por ejemplo, de problemas relacionados con la adolescencia, nos preocupa si nuestros hijos o sobrinos están en 20, por ejemplo. Es decir, tenemos problemas auténticos, ¿no? Y esos problemas auténticos son los que nos preocupan y nos ocupan en nuestro día a día. ¿Cómo tienen que jugar las marcas dentro de ese campo? Pues entendiendo precisamente de que las marcas son absolutamente secundarias.
Como marcas, como empresas, tenemos que entender que lo que lanzamos a nuestro mercado, a nuestro público objetivo, no deja de ser una pequeña porción de su felicidad. No podemos intentar aglutinar toda su felicidad o suponer, en realidad, esa panorama, ¿no?, de alegría y satisfacción plena, porque no vamos a conseguir nada. Tenemos que entender que nuestro campo está en conseguir un pequeño matiz de la felicidad y no está, en realidad, en intentar ser algo que complete su vida, ¿no?, al máximo. Simplicidad. Parece que esta palabra no cuadra mucho, ¿no?, dentro de este efecto en el que da 3 vueltas la cámara. Pero sin duda la simplicidad hoy en día es también una exigencia en ese mundo complejo, en ese mundo de problemas reales de los usuarios, como marcas, como empresas. ¿Ahora? Sí, tenemos la exigencia, la obligación de no suponer un problema a nuestro público objetivo. Es decir, no tratemos de complicar la atención al cliente, no tratemos de complicar la búsqueda o el hecho de que encuentren nuestro producto o servicios, no compliquemos en exceso su relación con nosotros, porque entonces vamos a sacarlos del mapa de juego con nosotros. Es decir, las marcas hoy en día que tienen una relación más clara, más directa, más rápida, mejor, más satisfactorias, son las que al final se quedan en nuestra mente, en nuestro top of mind de esa categoría de productos o servicios, y son las que acaban por conquistar la opción de compra o la compra del consumidor. Nuestra competencia. ¿Cuál es nuestra competencia hoy en día? Pues nuestra competencia ya no es nuestros competidores que venden los mismos productos o servicios y que están dentro de nuestra categoría. No, hoy en día nuestra competencia es cualquiera que pueda cumplir nuestra necesidad. Y al hilo de la crisis, al hilo de la revolución tecnológica, surgen nuevos movimientos, nuevos patrones, muchos de ellos irán en aumento todavía. El consumo colaborativo, por ejemplo, el car sharing, el hecho de que si viajo de Barcelona a Madrid o de Barcelona a Valencia, pueda compartir coche con otra gente y pagar la gasolina, por ejemplo, eso sustituye al concepto de transporte de trenes, de aviones, etcétera, etcétera, o de taxis, y supone un complemento, supone una competencia clara. Es decir, este tipo de conductas, de consumos de gente que se pone de acuerdo para intentar proporcionar otro tipo de realidad, supone al final un panorama directo para que las marcas entiendan que algo está cambiando y que ya no basta simplemente con fijarse en ese modelo clásico de competencia. Los medios y los remedios, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los medios de comunicación clásicos están evolucionando. Casi no nos hemos dado cuenta, pero ya hemos naturalizado muchísimo este proceso en el que, por ejemplo, la televisión está evolucionando hacia televisión 3D o, por ejemplo, también incluso al hecho de que cada vez tenemos más canales de televisión, algunos temáticos. La radio, por ejemplo, también está evolucionando hacia la radio digital. Hoy en día ya hay un alto porcentaje de usuarios que escuchan la radio mediante sistema digital. La prensa, por ejemplo, ya está pasando a prensa digital. ¿Qué pasará con el papel en la prensa? Pues bueno, pues mucha reflexión, ¿no?, en torno a la posible desaparición de muchos de los medios clásicos. El medio exterior también evoluciona hacia posibilidades de exterior digital o, por ejemplo, las relaciones públicas o el concepto de relaciones públicas clásico también ha evolucionado hacia un concepto que blogueros, por ejemplo, tienen una influencia muy superior a la que antes tenía un papel de relaciones públicas convencional. El marketing directo, por ejemplo, también evoluciona hacia un marketing directo mucho más segmentado, igual que el email marketing, que cada vez se hace más optativo. Ya nos podemos suscribir exactamente a qué tipo de email queremos recibir de cada una de las plataformas. Y dentro de esto también cambia el consumo que nosotros como usuarios hacemos de esos medios de comunicación. Por ejemplo, sube, obviamente, el consumo de televisión y online en España. Estos son datos del año 2012, un estudio europeo. Sube, por ejemplo, también, obviamente, el uso del teléfono móvil como de acceso a Internet. En torno al 21% de los usuarios españoles ya emplean el teléfono móvil para acceder a la red, no solo al correo electrónico. Más patrones, por ejemplo, 27,1 millones de españoles están online. 36% de los usuarios de Internet en España están de acuerdo en que el camino en que las marcas comunican dentro del espectro online es importante y les va a influir en su opción de compra después de ese tipo de productos o servicios. El 39% de los usuarios españoles, por ejemplo, que están online mientras ven la televisión. Es decir, ya tenemos que entender, ¿no?, ese tipo de sinergias, ese tipo de cambios en el que los usuarios al final estamos representando otro papel. Estamos jugando a otra cosa con las marcas que se están anunciando, obviamente.
Más estudios que hablan, obviamente, de la influencia y la repercusión de este tipo de patrones, de este tipo de conductas, en algo que, insisto, que ya no es solo simplemente el universo de social media, sino que más bien es un cambio en las relaciones entre usuarios y marcas que va mucho más allá. La tecnología, Internet, en definitiva, nos guste o no, han cambiado para siempre las relaciones entre usuarios y marcas. Lo han cambiado ya en el año 2013 y, sin duda, lo seguiremos viendo y seguiremos viendo que es una tendencia a desarrollar. O, por ejemplo, también el hecho de que, como veíamos antes, este es un estudio que se ve bastante mal, en torno al 40% de la gente que está en Twitter en periodos de prime time está emitiendo tweets relacionados con los programas de televisión que está viendo en ese momento, en el caso de Reino Unido. La realidad, podemos decir, ya no es solo simplemente esta, de marketing tradicional y marketing en social media, sino que podemos irnos mucho más allá de todo lo que está por venir. Los códigos QR se emplean desde hace casi 2 décadas en logística y de repente encuentran un espacio en el marketing en el que completan la información que proporcionan sobre una experiencia de compra en tiempo real, por ejemplo. Las layers, las capas de realidad aumentada, por ejemplo, estas gafas de Google que habréis visto seguramente las últimas semanas, esas gafas que, igual que en Bola de Dragón, ¿no?, que supongo que también lo veíais por aquí, se ponían los superhéroes o los guerreros y que proporcionaban información, ¿no?, en tiempo real superpuesta a la realidad que estaban viendo. Esto ya es un proyecto que tiene visos de ser una realidad ya en el mercado este año, ya es un producto que ha desarrollado Google. Por ejemplo, veremos también aplicaciones prácticas de Internet mostrada en cristal, de cosas que se irán implantando mediante el concepto de Internet de las cosas en nuestro día a día más cotidiano, ¿no?, de cómo objetos que usamos en nuestro día a día, sin duda, van a pasar a una conectividad con Internet que va a proporcionar al final otro tipo de experiencia. La publicidad invasiva, esa publicidad que estamos habituados de la televisión, ¿no?, de llega el espacio de intermedio de lo que estamos viendo, de esa serie o película que estamos viendo, y nos ponemos a ver esos 5 o 7 minutos, a ver entre comillas, por supuesto, porque mientras seguramente estamos haciendo otro tipo de situación. Ese cambio que estábamos viendo en los medios de comunicación en cuanto a nuestro uso, es verdad que no se ha producido todavía de una forma clara en cuanto a los formatos publicitarios que ofrecen ese tipo de medios al consumidor. Eso es algo que iremos viendo durante seguramente este año y durante los próximos años, ¿no?, de cómo la publicidad también se va a tener que adaptar a este tipo de usuario que está empleando los medios de otra manera a la que seguimos aplicando. Sin duda, ese estatus irá cambiando hacia otro tipo de estatus, como por ejemplo veremos ese product placement que nos suena de médico de familia, ¿no?, de cuando bebían la leche concreta de una marca y la veíamos en directo. Eso veremos que va encajándose y que irá en aumento en otro tipo de situaciones mucho más ampliadas y mucho más veraces, entre comillas, o que nos transmiten una forma más sincera. El branded content, espacios patrocinados directamente por marcas, que sin duda son otra forma de acceso en los medios de comunicación tradicionales. Esa evolución de la publicidad hacia lo digital y a posibilidades digitales también lo iremos viendo en el resto de medios que se irán adaptando a nuevas posibilidades, ¿no?, a nuevos formatos, los que ofrecen mediante la conexión a Internet o mediante formatos digitales puros, un tipo de publicidad nueva que viene a sustituir o complementar los patrones clásicos de marketing o de publicidad que existen todavía en los medios de comunicación que nosotros, insisto, como usuario, ya estamos haciendo de otra manera. Ese aumento en soportes o esa mayor segmentación, esos anuncios segmentados, ¿no?, que vemos que forman parte exactamente de nuestro perfil de audiencia o que nosotros como marcas o como empresas de publicidad nos podemos lanzar directamente a un tipo de público objetivo concreto, iremos viendo que va en aumento. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a pensar, llevamos 4 o 5 años cada uno de nosotros dándole datos a Facebook sobre nuestros gustos, nuestros intereses, dónde estamos, con quién estamos. Es decir, Facebook tiene más información que la que hoy en día tienen nuestras madres sobre nosotros mismos, ¿no? Y ese tipo de información, nosotros también como usuarios reclamamos que al final la red o los medios o los soportes que tienen esa información sobre nosotros en algún momento nos la proporcionen para nuestro propio beneficio. No ya solo en cuanto al formato publicitario, y de ahí un poco el Facebook Open Graph que han lanzado, que introduciremos dentro de poco, de manera que podamos hacer una búsqueda selectiva por gustos, intereses, aficiones de la gente que nos interesa. El equipo, el trabajo o la gente que trabaja con nosotros. Esos conceptos clásicos de empleados, trabajadores, plantilla que tenemos dentro de nuestras empresas o instituciones, también es hora de hacerlos desaparecer. Es decir, teníamos un concepto de empresa hasta ahora en el que estos empleados, trabajadores o plantilla venían
digamos, un poco, o tenían que estar ya pagados, ¿no?, por el hecho de que nosotros le pagábamos una nómina, y era ya el factor emocional que les vinculaba a nosotros. Bien, pues esto ya no es así porque podemos hablar ya de conceptos como el employee engagement, esa vinculación emocional con el empleado, porque tenemos que entender que todo comunica y que ahora mismo todo comunica mucho más. Y ahora mismo, en este campo actual, sin duda, un empleado satisfecho comunica cosas que nos viene muy bien tener en cuenta y que nos transmite una imagen de empresa seria que crea productos o servicios pensando no ya solo en quien está fuera, sino también en el beneficio de quien está dentro. Y eso es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta y que sepamos aplicar tendencias del 2.0, también para esa comunicación interna, lanzarla y mejorarla, no ya hacia un tipo de herramientas, sino más bien hacia un tipo de concepto nuevo de trabajadores, de plantilla, más bien relacionado con esa palabra que mencionamos al principio de equipo. Somos un equipo, tenemos una empresa en la que somos un equipo, ya no tenemos trabajadores o plantilla. La empatía con nuestro target. Parece mentira, ¿no?, que como marcas tengamos que estar reflexionando en torno a algo que puede sonar sorprendente, como conocer exactamente qué es lo que piensa o siente nuestro público objetivo, qué es lo que ve, cuáles son sus amigos, qué es lo que dice, qué es lo que hace, en qué se esfuerza día a día, qué consigue en su día a día, porque todo esto es lo que sin duda hemos tenido que tener en cuenta siempre como marcas o como empresas que destinaban sus productos o servicios al mercado con el objetivo de que los comprara ese tipo de usuarios, y hoy en día tenemos que entender que en este nuevo medio conocer exactamente cada uno de los matices de nuestro público objetivo es el factor clave que nos va a hacer al final contactar con ellos y proporcionarles un beneficio real. Sin este tipo de conocimiento ya no tenemos nada que hacer, y eso lo tenemos que tener en cuenta no ya para el hoy, sino también para ese mañana que cada vez ocurre más rápido. Fenómeno fan. Nos abrimos una página en Facebook, una Twitter, insisto siempre con los mismos ejemplos, pero para que lo entendamos de una forma más clara, y parece que lo único que nos importa es la cantidad de fans o de followers que tenemos en nuestras páginas o en nuestros usuarios. Bien, ese concepto de fan lo hemos tangibilizado en números, es decir, hemos vuelto a aplicar métricas del marketing tradicional, números, 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 impactos, 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 en un medio que no va sobre esto, en un formato actual o en unas relaciones que no van sobre esto. Hoy en día ya no estamos en Internet o ya no estamos en nuestra relación con los usuarios para tratar de venderles, sino más bien tenemos que convencerles. Y cada vez más tenemos que intentar ese tipo de rol, ese tipo de cambio con el público objetivo. Dentro de esto, al hilo de la revolución tecnológica o al hilo de las nuevas posibilidades de Internet, no tan nuevas, podemos pensar en que no ya solo podemos tener consumidores, es decir, compradores de nuestro público objetivo, sino que también podemos tener gente como proveedor que nos proporciona información y que es capaz de, en función de esa vinculación emocional tan amplia que tiene con nuestras marcas, de ofrecernos las posibilidades, ofrecernos los caminos para desarrollar productos o servicios que después estén dispuestos a comprarnos a nosotros, porque están vinculados emocionalmente a las marcas. Incluso, al hilo de esta revolución, también tenemos nuevos papeles, como en este caso la figura del presumer. Es decir, no ya es alguien que nos ofrece esa posibilidad de, en función de su experiencia con la marca, ofrecernos posibilidades de mejora de nuestros productos o servicios, sino que más bien está dispuesto a pagar por ellos antes de que salgan al mercado, de participar en la propia creación del producto, de una forma económica. Hablamos de fenómenos como Kickstarter, por ejemplo, que sin duda suponen un nuevo medio de expresión, medio de relaciones. Es decir, tenemos que atinar bien, ya no nos interesa o tenemos que entender que los números cuantitativos no son lo importante, sino que más bien esa información que podemos establecer o que podemos sacar de las relaciones entre nuestros usuarios y nosotros son en realidad las influyentes, saber tangibilizarlas y saber después medirlas. Vamos también al factor riesgo. Hoy en día ya no vale con hacerlo de siempre. Es verdad que con un spot de televisión, con una cuña de radio, con un anuncio, con una gráfica en exterior o en prensa, podemos conseguir amplios resultados, podemos conseguir ser la bomba y vender todos los productos y servicios que teníamos marcados en mente, pero sin duda hoy en día ya no nos vale con lo de siempre. Hoy en día tenemos que arriesgar. Tenemos que entender además que formamos parte de un medio, de un momento en el que el factor riesgo es esencial. Es decir, el hecho ya de no arriesgar más bien es el gran riesgo que existe actualmente para nuestra propia empresa y nuestra propia viabilidad de negocio. La coherencia. No somos una empresa online y otra empresa offline. Comunicamos siempre o debemos comunicar siempre lo mismo y debemos comunicar siempre en un clima positivo que ayude a nuestro público objetivo a crecer. No solo en la relación con nosotros, sino a crecer en sus
felicidad global, ¿no? Como veíamos antes. En este sentido, no vale con eso de comunicar en las redes un panorama empático, sincero, sorprendente, inspirador, y después en el offline olvidarnos de eso, tener una mala atención al cliente, tener una mala política de evoluciones, tener una mala publicidad, sino que más bien hoy en día tenemos que entender que el público objetivo ya no es tonto, ya no somos tontos como consumidores, y en ese aspecto no somos o no podemos tener una doble personalidad, ¿no? Porque ya como usuarios somos lo suficientemente inteligentes como para saber detectar ese tipo de comportamientos. El factor credibilidad, se va quedando esto de vez en cuando. Bien, ¿en qué nos fiamos más o a quién creemos más? Sin duda la respuesta, todos coincidiremos en que la tenemos arriba. Nos fiamos más de la opinión de otros consumidores, de otros usuarios, que de lo que las marcas nos van a decir. Y eso las marcas se lo han buscado o nos lo hemos buscado dentro de este mercado publicitario en el que las marcas o los representantes de las marcas en el mercado publicitario hemos intentado envolver a las marcas de factores evidentemente muy proactivos, muy beneficiosos y esconder un poco o tapar un poco los negativos. En este caso ya todos, por ejemplo, si nos vamos a comprar una cámara de fotos, miramos antes opiniones en Internet antes de ir a la tienda de turno o a la página web de turno del cliente. Y eso es porque ya nos fiamos mucho más, y todavía irá más en aumento, de la opinión de otro tipo de consumidores que de la opinión de las marcas, porque entendemos que las marcas nos van a envolver el mensaje y un consumidor nos va a hablar de tú a tú, nos va a hablar con las ideas claras. Grandes marcas, bueno, pues estas marcas obviamente están aquí no solo porque comunican algo coherente, empático, algo que cala hondo por sus valores corporativos, por su cultura corporativa, sino también porque tienen seguramente un grado de satisfacción de los usuarios bastante alto. O, por ejemplo, el 60% de los consumidores consideran que, que las conductas de la compañía dependen o van a influir, ¿no? Al final en su percepción de compra. Las personas. Nos dirigimos a personas, a un concepto que ya no es el público objetivo clásico, que ya no es el target, sino que es algo mucho más concreto. Tenemos que tangibilizarlo. No ver ya una masa global, sino ver diferentes particularidades en nuestro público objetivo y entender que estamos en un mundo de conversación. No estamos en un paradigma 2.0 de conversación, sino en un mundo de relaciones distinto de conversación. El mañana, sin duda, cada día está mucho más cerca. Ya no estamos en ese momento donde los cambios ocurrían a un ritmo menor, sino que hoy en día ese 2.0 podemos entenderlo como un concepto de cambio real, de un mañana que ocurre a un ritmo mucho más evolutivo, mucho más constante. El mundo no ha cambiado, el mundo cambia día a día, permanentemente, todos los días ocurren cosas nuevas que influyen en lo que al final los usuarios y los consumidores decidimos. La adaptación, esa adaptación que ya hemos hecho como consumidores, como estábamos viendo, tenemos sin duda que extenderla, ¿no? Ya está claro que estamos dentro de este círculo en el que como consumidores exigimos a las marcas otro tipo de cosas. Ahora ya es hora de que las agencias que nos dedicamos a tratar de llevar a las empresas al mercado también entendamos eso y sin duda también que la educación, ese cuarto agente, también evolucione hacia otro tipo de relación, hacia otro tipo de discurso, hacia otro tipo de concepto de marketing que ya no es el que habíamos aprendido, sino que es mucho más cercano a otro tipo de marketing, como estamos viendo, y que irá en aumento. Es decir, no estamos ya en un mundo 2.0 simplemente, sino que más bien nuestro mundo es ya digital. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a seguir fortaleciendo las relaciones y a olvidar esos conceptos clásicos de marketing que hemos tenido siempre en cuenta y que ya no son tan válidos como estamos viendo. Y eso es todo lo que os tenía que contar. Muchas gracias. Insisto, gracias por venir. Gracias, Alex.